Imaginemos firmar un contrato de términos y condiciones de 1000 páginas sabiendo que si uno se salta una sola coma, lo pierde absolutamente todo. Así es como se suele percibir la idea de la ley divina hoy en día. Vale, vamos a desglosar esto, porque los documentos teológicos de nuestra inversión profunda de hoy, proponen algo radicalmente distinto. Sí, totalmente. Argumentan que esa ley no es un candado opresivo, sino más bien un escudo vital. De hecho, el material rastrea cómo llegamos a esa percepción tan negativa y señala que ver la ley como una carga fue una distorsión introducida intencionadamente. Claro, por Satanás en la narrativa original, según apuntan las fuentes. Exacto. Y la clave de todo es el propósito real. Por ejemplo, cuando los textos evangélicos mencionan que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, no está validando un código burocrático aburrido. Ya. Está demostrando que esas normas son el reflejo del carácter de quien las diseñó. Pero a ver, ahí es donde surge la fricción. O sea, cumplir una ley suena, por definición, a obligación pura y dura. ¿Cómo logramos ver eso como una fuente de fortaleza? Bueno, estoy convencida de que la respuesta está en los líderes históricos que mencionan las fuentes, como David o Salomón, que encontraban su mayor poder justo al reverenciar esto. Y no por un deber ciego, sino porque entendían la mecánica. No lo veían como un límite a su autonomía. Eso es. Claro, funcionaría más como las barreras de seguridad en una carretera de montaña. A ver, no se instalan para arruinar las vistas ni por capricho. No, ni para prohibir la velocidad sin motivo. Exacto, están para evitar que el coche caiga por el precipicio. Me gusta mucho esa imagen, pero llevémosla un poco más a fondo. Una barrera estática solo detiene un golpe, pero el texto plantea que la ley es una revelación activa de un Dios protector. O sea, un manual de supervivencia. Tal cual. Quienes la interiorizan ven un manual calibrado para preservar el bienestar humano ante decisiones que de otro modo serían muy destructivas. Y si la ley es esa barrera que evita el desastre, entonces ignorarla y cruzarla, lo que el texto define como pecar, no es simplemente romper una regla anticuada, es literalmente pisar el acelerador hacia el vacío. Totalmente. Y aquí esto choca de frente con la cultura moderna, porque se suele aplaudir el saltar esos límites como una expresión de libertad personal. Sí, o se minimizan los daños como si fueran simples errores de cálculo. Ese contraste es el núcleo del problema. La respuesta que exige el texto no es un castigo vengativo, sino entender la destrucción real del pecado. El pecado opera como un agente de separación activo que quiebra la confianza, aísla y destruye las relaciones humanas. Y por eso los documentos insisten en que hay que mantener una postura de gracia, pero con firmeza absoluta ante ese daño corrosivo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si la advertencia es tan estricta, ¿cómo evitamos caer en el legalismo frío? El texto reconoce esa trampa. Intentar obedecer solo por fuerza de voluntad es mecánicamente inútil, porque ese esfuerzo autónomo termina generando orgullo o desesperación. Uno se convierte en un vigilante obsesivo de las normas, claro. Y es insostenible. La solución no es esforzarse más, sino cambiar el motor interno. El Espíritu Santo actúa como el agente que transforma las motivaciones de raíz. No se evita el precipicio por terror a caer, sino porque la naturaleza interna ha sido transformada. Ya no se desea ir en esa dirección, lo cual reconfigura por completo lo que las fuentes llaman el juicio final. Si la fuerza de voluntad humana es un motor inherentemente defectuoso, presentarse a ese juicio con un historial de intentar portarse bien no tiene ninguna viabilidad. Es que es lógicamente inconsistente dentro de este marco jurídico divino. Por eso el concepto del sustituto es innegociable. Ante una norma perfecta, un cumplimiento humano imperfecto carece de poder salvador. Entonces, todo depende de la justicia perfecta de Jesús. Absolutamente. Asume el lugar del ser humano. No es un parche, es un reemplazo total del criterio de evaluación. Y para navegar el día a día bajo ese nuevo paradigma, las fuentes nos remiten a la sabiduría bíblica. La comparan con un panal de miel dulce que otorga una esperanza inquebrantable. Si conectamos esto con el panorama general, esa miel no es un consuelo superficial, es un ancla epistemológico. Los textos explican que este conocimiento estructura la mente, y sin él, el individuo queda expuesto a los engaños y a la deriva espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto? La arquitectura del texto es clara. La ley protege las relaciones,
El pecado es el ácido que las corroe, y la salvación reside en confiar por completo en el sustituto perfecto, no en nuestro perfeccionismo. Entender la ley es simplemente la vía para desarrollar una relación genuina con el Creador. Es cambiar de perspectiva, dejar de leer un código penal para empezar a leer los planos de un refugio seguro. Me quedo dándole vueltas a algo que surge de todo esto. Si la verdadera sabiduría y la ley actúan realmente como esa miel nutritiva y como un ancla en medio de la tormenta, cabe preguntarse algo. ¿Cuánta de la profunda ansiedad relacional y polarización que dominan la sociedad actual podría ser simplemente el resultado de vivir espiritualmente a la deriva, acelerando ciegamente en esa carretera por haber desmantelado de forma voluntaria nuestra principal barrera de seguridad?